Paz y bien. Soy el hermano Jesús María Bezunartea. Me da gusto estar con ustedes siempre y particularmente en este día en que estamos ya cerca de la Navidad, a las puertas de Navidad, como vamos a titular este espacio, este programa. En las semanas pasadas he tratado de explicar el Adviento desde distintos puntos de vista y ahora, pues, ya que estamos ya en vísperas de Navidad, pues quiero acercarme a este misterio con ustedes para que, por una parte, valoremos el misterio en sí mismo y por otra, veamos cómo este misterio afecta nuestras vidas salvíficamente. Para el primer punto quiero inspirarme en el domingo pasado. El domingo pasado, tanto la primera lectura de Isaías como el Evangelio tomado de San Mateo se mencionaba o se decía que el Mesías que iba a nacer, el hijo que iba a nacer de la Virgen, llevaría por nombre Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Y estas palabras luego las repite, las recuerda el Evangelio de Mateo al hablarnos de cómo vino Cristo al mundo y nos describe la historia de María cuando recibe el anuncio del ángel y cómo reacciona José. Y dice San Mateo que todo eso sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Esta expresión de Emmanuel, traducido como Dios con nosotros, nos pone ante nuestra consideración lo que significa la encarnación, lo que significa la presencia de Dios en nuestra condición humana, es decir, la encarnación del Hijo de Dios, de la segunda persona, en nuestra condición humana, a quien llamamos Jesús de Nazaret, que es el Mesías, el ungido, el Cristo, el Emmanuel. Y este Emmanuel, Dios con nosotros, para mí tiene un sentido como que si Dios quisiera, así hablando muy humanamente, ¿no?, quisiera saber en carne propia lo que es un ser humano. Es una especie de imaginación, porque obviamente que Dios sabe muy bien lo que siente un ser humano. Pero imaginémonos por un momento que Dios se sorprendió, después de haber creado al ser humano a su imagen y semejanza, se sorprendió al ver que se habían dejado engañar
por la tentación de ser como dioses. Y como si Dios hubiera pensado, bueno, pero ¿qué es lo que no tomé en cuenta? ¿En qué me equivoqué? Y como si la Santísima Trinidad hubieran dialogado y hubieran decidido que para tener un conocimiento más acertado de la condición humana, pues el Hijo de Dios, la segunda persona, se encarnara en nuestra condición humana. Y de esa manera, el Emmanuel no solamente es Dios con nosotros y Dios, sino también Dios como nosotros. Y como Él es como nosotros, está con nosotros y está de nuestro lado. Es uno de nosotros. Qué gran misterio, inefable, incomprensible. Que Dios decida tomar nuestra condición humana, a bajarse, dice San Pablo, dejando su condición divina, se abajó, se humilló, tomando nuestra condición humana con todas las inconveniencias, podemos decir, que esto conlleva. Por ejemplo, pues el nacer, y nacer en un pueblo, y nacer en unas circunstancias en las que se siente rechazado, con la excusa de que su madre está para dar a luz y de que hay mucha gente que ha llegado a Belén para empadronarse, pues uno y otro le van diciendo no tenemos lugar. Y entonces, bueno, ya lo conectaríamos con la segunda parte, pero vamos a esperar un poco. Lo que esto significa es que Jesús, desde el principio, quiere entrar en nuestra historia con todos los agravantes negativos que esto implica, e incluso irse a nacer en un establo, en una cueva, sin más presencia que sus padres y algunos animales que están allá pasando la noche. Bueno, entonces Dios está con nosotros. Dios se hace uno de nosotros. Esto es el que Cristo, Jesús de Nazaret, sea el Emmanuel. El Emmanuel como un calificativo que describe su condición radical en nuestra raza humana. Entonces, esto implica, para mí, cómo miro yo a la condición humana, mi condición humana, la condición humana de mis semejantes. ¿He tenido alguna vez algún pensamiento negativo, lamentándome qué desgracia ser humano y estar sometido a tantas limitaciones? O por otra parte he pensado, qué gracia tan hermosa, tan inmerecida por supuesto, la que Dios nos ha concedido al crearnos humanos a su imagen y semejanza, poco inferiores a los ángeles, si bien bajo la amenaza constante del demonio envidioso, que va a tratar también de engañarnos y seducirnos, como lo hizo con Adán y Eva. Por eso, pues ahora celebrar la Navidad es oportunidad para revalorar nuestra condición humana y agradecer a Dios que haya querido estar tan cerca de nosotros,
tan cerca como nosotros mismos, siendo uno de nosotros, siendo uno de nuestra raza. Por eso Dios le dice a la serpiente, uno de su descendencia aplastará tu cabeza. Y ahí es el inicio de la historia de Jesús, el Hijo de Dios, naciendo como hijo de José y María, naciendo como Jesús de Nazaret. En la historia que nos cuenta San Mateo, también es interesante ver cómo nos la describe, una historia un poco aventurada, porque resulta que María y José ya estaban casados, pero no vivían juntos, según la costumbre de los israelitas en ese tiempo. Y entonces en ese entretiempo, mientras están separados, después de haber celebrado su boda, el ángel del Señor viene a decirle que ha sido elegida para ser la madre del Hijo de Dios, la madre del Mesías, y que por tanto, si ella está de acuerdo, quedará embarazada y de ella nacerá el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo. María, dice el texto, se queda perpleja y se le ocurre decir, bueno, pero es que todavía no convivo con mi marido, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo se va a dar? Y el ángel le dice que tranquila, va a ser todo obra de Dios. El Espíritu Santo descenderá sobre ella y se engendrará en ella el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, que no se preocupen. Bueno, esta preocupación incluía también, o esta no preocupación incluía también el despreocuparse de lo que pensara José, su esposo, porque bueno, cuando nos ponemos en ese ambiente de la anunciación, se nos hace quizá fácil el pensar pues en la Virgen María, que al decir sí, pues ya, su vida cambia totalmente y su hogar se convierte en poco menos que un cielo. No pensamos en a ver cómo luego, a quién va a explicar o no va a explicar María a sus padres, a su familia, a José, cómo es que está embarazada antes de convivir con su esposo. Pensamos que todo el mundo, eso es lo que a mí se me ocurre, o sea, ni siquiera yo había pensado, dice, bueno, ¿y qué? La familia se va a quedar ahí de brazos abiertos cuando escuchen la noticia que María está embarazada y todavía no vive con José. Bueno, el texto nos dice que cuando José se enteró, cómo se enteró no nos lo dice, entonces se quedó perplejo también, no sabía qué pensar y como era un hombre justo, decidió dejarla. Ya no volver, no ir por ella para convivir como esposos. Pero el ángel, Dios, se le manifiesta, dice San Mateo, en sueños y le dice a José, no tengas miedo, todo es cosa de Dios. Acéptala, recíbela en tu casa precisamente para evitar todo problema de parte de todos, de los cercanos y de los lejanos, de los conocidos y desconocidos. Y así lo hace. José va a casa de María y se supone, nos podemos imaginar, María, lo siento,
Siento que estés pasando por estas circunstancias tan difíciles. Yo también he pasado unos días difíciles, pero el Señor me ha dado a entender que todo es cosa suya. Así que qué honor para mí ahora el ser también, el compartir esta gracia de ser padre del Hijo del Altísimo. Vamos, vamos a casa. Recoge tus cosas y vamos. Algo así sucedería, habría sucedido. Afortunadamente, antes de que los rumores y la imagen física de María diera que pensar y que murmurar a mucha gente. Como era hombre justo, José se calló. Podemos pensar, darnos cuenta, pues, que la vida familiar, en este ejemplo, en esta circunstancia, de José y de María, nos están diciendo que no, que la vida familiar es maravillosa cuando se vive asidos, agarrados a la gracia de Dios, inspirados, guiados por Él, pero que pueden surgir problemas graves, problemas más o menos graves, que hoy día nuestros matrimonios no están muy dispuestos a afrontarlos y por eso se está haciendo tan común el divorcio, las separaciones. Pues ciertamente que José creyó que tenía razón para dejar a María. Y sí, cualquiera pensaría así. Pero cuando la gracia de Dios se hace presente en la vida de la familia, las cosas cambian. Los problemas se resuelven, se hacen menos pesados y las respuestas que se da a los problemas son tan diferentes. Y es que cuando dos personas de verdad se aman, ¿cómo no van a buscar una solución adecuada, recta para ambas partes? No puede cada uno pensar en salvar su pellejo y ya, y me importa poco lo que piense el otro. No. La familia es un proyecto compartido por los esposos, y en las buenas y en las malas tienen que estar unidos. Así se lo prometen en el rito del sacramento del matrimonio, y así es posible vivirlo con la gracia de Dios. Desde ahí nos pasamos a un poquito, nos acercamos un poco más a la Navidad desde nuestro punto de vista, desde nuestra condición hoy, en el siglo XX, año 2022. Mirando en nuestro derredor, vemos que nuestra sociedad y nuestro mundo sufre un fenómeno muy lamentable, que es la discriminación. La discriminación de personas que por una razón o por otra se hacen menos valiosas ante los ojos de muchos. Y esa discriminación se manifiesta de dos formas, entre otras. Quiero solamente centrarme en dos, que son la exclusión y el descarte. Excluir y descartar son muy semejantes. Excluir a una persona es prácticamente echarla fuera del círculo de nuestra vida. Descartarla es no contar con ella, ignorarla. Por eso la Navidad
nos sugiere que frente a la exclusión aprendamos una actitud de acogida, de acogida. ¿Por qué? Simplemente porque ninguna persona es digna de ser excluida. Cuando Dios le ha dado el derecho a la vida, Dios la ha concebido por su gracia, su imagen y semejanza, y ha pensado que ella también también puede participar en la vida, en el proyecto de la sociedad, todos con los mismos derechos. Jesús, bueno, en el seno de su madre, recorre las calles de Belén, van pidiendo posada y nadie los recibe. Hoy son muchos los que como Jesús están pidiendo acogida, posada en la sociedad. ¿Cuál es nuestra respuesta? Si Jesús nos dice lo que hagan a uno de estos pequeños, a mí me lo hacen, ¿cuáles son las personas que se mueven en torno a ti, en el círculo de tu vida, y que te están pidiendo acogida? Acógenos, ábrenos la puerta de tu casa, ábrenos la puerta de tu corazón, ábrenos la puerta de tu vida. ¿Lo haremos? Es fácil quejarse, pero las quejas son estériles cuando, pudiendo hacer algo, no lo hacemos. Son inútiles las quejas contra la exclusión de tantos cuando nosotros no movemos un dedo o miramos en nuestro derredor por si hay alguien excluido a quien podemos acoger y abrirle las puertas de nuestra vida. En segundo lugar, la discriminación se manifiesta en descartar. He dicho no contar con tantas personas hoy día. Se descarta al niño o niña no deseado o no buscado o no pretendido, o fruto de un accidente o fruto de una violación. Se descarta la vida. No se valora. Se descarta, no cuenta la vida de muchos mayores, hombres y mujeres, que parece que ya, ¿qué hacen? ¿Qué hacen aquí? Que mejor se mueran, no hacen más que estorbar y gastar. Esa es la mentalidad del mundo. Sin embargo, el Señor Jesús de Nazaret, Jesús en Belén, nos enseña a ser solidarios. Dios, en cierta manera, había descartado a la humanidad de su amistad, como el hombre también había descartado a Dios por el pecado. Entonces Jesús viene a este mundo para hacerse uno de nosotros, se pone con nosotros, se pone de nuestro lado, se pone junto a nosotros, se hace solidario con nuestra condición, de tal manera que Cristo da la vida por nosotros, Cristo obedece, reparando la desobediencia de Adán y Eva y abriendo las puertas de la humanidad para que Dios entre y sea Él el Dios y Señor nuestro.
Bueno, eso es Jesús que nace en nuestra condición humana, se hace solidario. Como dice San Pablo, se hizo igual a nosotros, excepto en el pecado. Pero pasó por las diferentes situaciones difíciles de la vida familiar, de la vida humana. Fue también, no víctima, pero sí fue sujeto de la tentación, de las pasiones del demonio. Nosotros, ¿qué podemos hacer frente a esa realidad? Hoy día, frente a tantos descartados, ¿en qué manera podemos hacernos solidarios con ellos de palabra, con gestos de amor, con gestos de justicia social, con gestos de misericordia? Bueno, pues ahí está la cultura de la vida, para gritar fuerte que toda vida humana, sea la del niño engendrado en el seno de su madre o la del anciano abandonado en su casa o abandonado en una residencia de mayores, es una vida maravillosa. Es un don de Dios, es una gracia que hemos de cultivar y hemos de, por tanto, solidarizarnos con la condición por la que está pasando esa persona y pues ver cada uno qué puede hacer. A veces se habla en círculos sociales, círculos familiares, se habla de estos temas. ¿Y nosotros qué decimos? ¿Nos apoyamos en lo que todo el mundo dice o nos apoyamos en lo que Jesús nos enseñó y en lo que Jesús vivió? Ojalá que mirando de cerca a la Navidad, en nosotros se despierten estos sentimientos de acogida y solidaridad hacia todo ser humano que se cruce en el camino de nuestra vida. Para concluir, quisiera en estos breves segundos que me quedan recitarles un poema que el otro día se me ocurrió y que tiene relación con esto que acabo de compartir con ustedes, con la Navidad. Se titula Quisiera. Y dice así: quisiera por Navidad arrullar al niño Dios, de tal forma que me dé una firme caridad. Quisiera por Navidad acompañar a Jesús en cada niño perdido que me encuentre en la ciudad. Quisiera por Navidad empatizar con el niño en cada pobre que encuentre sin cariño y sin piedad. Quisiera por Navidad contarle al niño Jesús tanta historia desgraciada de nuestra actual sociedad. Quisiera en fin descansar junto al niño de Belén, mientras le canto, quedito y hasta lo pongo a soñar. Con estos versos quisiera invitarte a contemplar el misterio navideño que se concentra en amar. Feliz Navidad. Paz y bien.